Muy buen día, nuevamente tenemos la oportunidad de compartir con ustedes y poder seguir aprendiendo y creciendo en algunas de las actividades que necesitamos para nuestros diferentes proyectos, tanto de protección de datos personales como de seguridad de la información. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que viene causando por lo menos mucho revuelo, mucha necesidad para poder comprender de cara a algunas de las gestiones que va a desarrollar la Superintendencia, posiblemente de Protección de Datos Personales del Ecuador, y es que justamente ha emitido ya propuestas de documentos, de resoluciones, para poder gestionar diferentes ámbitos, entre esos la gestión de riesgos. Así es que el día de hoy vamos a ver cómo más o menos esto se está desarrollando, qué es aquellas herramientas que nosotros tenemos, cuáles son esas herramientas de las que podemos tomar algunos elementos, y con esto vamos a ir desarrollando. Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestro nuevo tema. Muy bien, amigos, vamos a comenzar hablando de gestión de riesgos para protección de datos personales. Sin embargo, debo decirles que muchos de estos conceptos o varias de estas actividades ya se desarrollan en algunos otros elementos frente a gestiones como por ejemplo la de actividades en seguridad de la información, no, algunos en seguridad de la información, otros de continuidad de negocio, inclusive algunos que tienen que ver con algunos otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cuáles son las tecnologías, cuáles son algunos eh, estándares que se encuentran allí presentes, algunos elementos de lo que tiene que ver con la 31000, algunas cosas que nos dice NIST, algunas cosas que nos dice la 27005, la 29134, y finalmente vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Entonces, para ir entrando en materia, ¿tenemos una única metodología? La respuesta es no. Nosotros podemos utilizar, dependiendo de las actividades que hagamos o de algunos elementos que vayamos a desarrollar, diferentes metodologías para poderlo hacer. Sin embargo, hay varios componentes que entre estas diferentes metodologías pueden irse desarrollando, pueden irse gestionando, para que nosotros podamos trabajarlas y para que las podamos tener de cara a las diferentes actividades o diferentes gestiones que nosotros realizamos. Algo específico para seguridad y privacidad, por ejemplo, es la ISO 27005 en la versión última que se encuentra disponible, que es la versión 2022. Sin embargo, varios de estos elementos son tomados, básicamente el proceso más amplio, por decirlo así, de su forma, toma de la ISO 31000. Varios de las actividades que nosotros de hecho vamos a ver toman los conceptos o se han estandarizado o se han venido evolucionando y generándose un marco de referencia, entre ellos un marco de relación, basados en lo que nos da la 31000. Entonces, si queremos ver algo muy básico, lo vamos a ver más adelante, deberíamos enfocarnos primeramente, por ejemplo, en la ISO 31000. Adicionalmente, por ejemplo, nosotros tenemos también el framework, ¿no?, de gestión de riesgos interoperable de la Unión Europea. Se lo puede utilizar, ya van a ver ustedes cuando lo quieran leer, también allí muy trabajable para poderlo utilizar. También nosotros tenemos el framework o el marco de trabajo para gestión de riesgos basado en el NIST. Tenemos nosotros la NIST, la 830, que es también para la gestión de riesgos, son procesos con los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos la 29134, tenemos Magerit, tenemos COSO. Entonces hay diferentes factores con los cuales nosotros podemos trabajar. Todas esas metodologías, vamos a ver, tienen algo en común. Lo que posiblemente va a diferir en algunos de ellos es la técnica con la cual nosotros vamos a poder utilizar algunos elementos. Sin embargo, de cara a la gestión como tal de riesgos, del proceso general de gestión de riesgo, pues evidentemente ese componente está muy interrelacionado, está muy expandido, está muy de conocimiento de diferentes técnicas que se han venido realizando en muchas áreas. Entonces, hay algunos elementos que son muy comunes, y cuando ustedes ya leen una metodología de gestión de riesgos, muy posiblemente se encuentran por allí con algunas cosas que les va a comenzar a entender que ya lo vieron anteriormente. ¿Qué estándar requiere gestión? Bueno, aparte evidentemente de nuestra ley orgánica de protección de datos personales, estándares que requieren gestión del riesgo son la 27001, la 27701, tanto en su versión antigua y en la nueva que aún está por trabajarse, así como la 22301. Algo que nosotros estamos viendo, por lo menos a nivel de país, en algunas de las actividades que se gestionan, es que nos dicen gestión de riesgos basada en 27001. Ahí lamento decirles, queridos amigos, que esta situación es incorrecta, ya que per se la 27001 no tiene como tal establecido unas directrices, una guía
o un mecanismo con el cual se lo desarrolle. La 27001 llama a que se lo realice dentro de una metodología otro documento adicional a la 27001, es la 27005 en su versión 2022, y también esta termina basándose en la 31000. Es más, entre ellas, entre todas las ISO, siempre que hay un elemento de gestión de riesgos incluido en la 29134, siempre está generando dentro de las referencias a la ISO 31000. Entonces también la 27701, recuerden que en este momento es un proceso de extensión de la 27001, no es per se una norma propia, aunque sí es certificable este estándar, no es un elemento independiente. Entonces, si usted actualmente tiene una ISO 27701, como mínimo se esperaría que sí esté gestionando una ISO 27001. Y en la 22301, que tiene que ver con elementos de continuidad del negocio, evidentemente también necesita no solamente una parte de gestión de riesgos, sino otros elementos y otras metodologías. Entonces, aquí, cuando ustedes trabajan a nivel de una ISO como tal, ustedes pueden utilizar la propia metodología establecida dentro de dentro del estándar. Obviamente no es obligatorio que se utilice los mismos documentos, e inclusive usted puede terminar adaptando una de estas metodologías. Entonces usted está libre de poder utilizar cualquier otra metodología para la gestión de riesgos. Recuerde que las ISO le dicen usted debe documentar, no es uno de los elementos que generalmente es documental en varias metodologías, calidad, la de continuidad, seguridad, privacidad, le va a decir usted debe tener documentado una metodología para la evaluación, apreciación, tratamiento de los riesgos. Entonces aquí usted puede utilizar uno de los documentos que ya les he mencionado, una de las metodologías, o usted puede ir adaptando una de las que usted tiene. Entonces vamos a empezar con la ISO 31000. Básicamente y muy rápido, la ISO 31000 es un estándar mediante el cual se basa en tres elementos primordiales. Los principios, que son los que le permiten crear valor y protección del valor, ¿no? Eso es lo que busca justamente el estándar. Es un marco de referencia, el segundo elemento sobre el cual se desarrolla el liderazgo y compromiso. Por eso se encaja con las actividades de gestión del contexto, visibilidad de las partes interesadas, liderazgo y compromiso de la alta gerencia generalmente, y la parte 3 es el proceso. En la parte número 1, lo que busca como principio la ISO 31000 es que la gestión de riesgos sea integrada a lo largo de toda la organización o del ciclo del alcance que se está generando, sea estructurada, es decir, que tenga un proceso que pueda irse desarrollando, sea adaptada, que usted la pueda poner en organizaciones grandes, organizaciones pequeñas, no hay ningún problema. Usted puede utilizar la ISO 31000 para poder acoplar a los diferentes tamaños de la organización, que sea inclusive, es decir, que recolecte todas las diferentes áreas, que sea dinámica, que permita compartir justamente, y ojo con esto, que permita compartir con otras áreas. Si en la gestión de riesgos se fuerza que no sea generado y que no sea dinámico y que no sea adaptable a las diferentes áreas, ahí vamos a tener un problema. Adicionalmente, que se pueda tener la mejor información disponible en cuanto al estado del riesgo, a que se desarrollen factores humanos y culturales, ¿no? Frente a la necesidad de gestionar el riesgo, y que evidentemente pase por un proceso de mejora continua. Esos son los principios de la 31000. Como marco de referencia, lo que nos está diciendo es que esta debe ser integrada, debe tener un diseño, una implementación, debe valorarse y debe mejorarse de manera permanente para que se pueda desarrollar siempre con liderazgo y compromiso justamente de estas partes interesadas. Entonces va a ser muy importante lo que nosotros vamos a terminar haciendo con esta normativa. A nivel de proceso como tal, en la 31000, nosotros vamos a tener, en la ISO 31000, vamos a tener este proceso así bastante, podríamos decirlo, bastante resumido. Todo empieza con entender el contexto de la organización, el alcance a las partes interesadas. Luego habla de una parte de evaluación del riesgo, en la que tiene tres elementos: la identificación del riesgo, el análisis y la valoración del riesgo. Y adicionalmente, una vez que nosotros salimos del proceso o del subproceso de evaluación de riesgos, vamos a desarrollar el proceso de tratamiento, ¿no? De esos riesgos sobre los cuales nosotros hemos identificado. ¿Qué es lo que adicionalmente nosotros vamos a generar en este ámbito? Vamos a necesitar como inputs la comunicación de todas las otras partes interesadas, y también vamos a generar como inputs todo lo que tiene que ver con las revisiones de los informes. Por eso ahí cumplimos con los principios, ¿no? Para que sea revisado de manera permanente por la alta gerencia, y adicionalmente también el seguimiento y revisión, que es lo que busca auditorías independientes, seguimiento, revisión, partes interesadas internas, la alta gerencia,
Es lo que justamente busca esta parte y allí en el proceso se va generando este elemento. Si nosotros lo queremos ver ya de una forma un poco más amplia, justamente esta parte del proceso, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder ir visibilizando cómo se gestiona el riesgo. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de la evaluación del riesgo, hablamos de la apreciación del análisis del riesgo por dos subprocesos que tienen que ver justamente con la identificación del riesgo y la evaluación del riesgo, la estimación del riesgo, perdón, así como en la apreciación y en la evaluación. A mí personalmente me gusta mucho la palabra apreciación, ¿no? Como sinónimo, porque de parte de la norma, cuando se habla en inglés, habla directamente de evaluar y de hacer un assessment. Entonces, ese assessment es como desarrollar un valor agregado frente a la gestión del riesgo. Y por eso a mí me gusta ver que no únicamente tomas el riesgo como un elemento frío, sino que se lo toma el riesgo como un elemento de valor al que tú también terminas generándole ese criterio. Entonces, eso definitivamente termina ampliando las necesidades de gestión. Luego que vamos a ver si esa evaluación de riesgo es satisfactoria, lo que nosotros necesitamos es poder pasar a la fase de tratamiento. Y básicamente en la fase de tratamiento nosotros tenemos las opciones del tratamiento del riesgo. ¿Y cuáles son esas opciones? Aunque se puede utilizar diferentes palabras, es más, entre las diferentes metodologías utilizan términos similares, se podría decir de cierta forma que el concepto es muy común. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento, se habla de mitigar el riesgo, que por un lado tiene que ver con la forma en la que nosotros nos hacemos cargo de ese riesgo y vamos a establecer diferentes medidas para poderlo llevar a un nivel aceptable. El aceptar el riesgo y seguir trabajando como nosotros estamos, el transferir el riesgo, que básicamente es buscar un tercero, posiblemente un encargado en materia de protección de datos personales o alguna otra institución que nos ayude para nosotros poder gestionar ese riesgo, y el transferir el riesgo eliminar el riesgo, que tiene que ver con eliminar básicamente la actividad de tratamiento que nosotros estamos haciendo, o eliminar el proceso que nos genera ese riesgo, el servicio sobre el cual nos genera el riesgo, ya que no lo podemos aceptar y está fuera de un riesgo muy alto. Y el transferir sí que tiene que ver en apoyarnos con alguien más. Allí nosotros identificamos el estado del riesgo residual, visibilizamos si es que el riesgo es el tratamiento de esos riesgos es satisfactorio, porque es aquí el momento donde nosotros establecemos recién los controles, y en función de eso el ciclo comienza a ir trabajando de manera permanente. Entonces, eso básicamente tiene que ver con la ISO, ¿no? Es un proceso, ya van a ver cómo luego comienza como que irse replicando. Por parte de el Risk Framework Management, nosotros tenemos en el NIST se puede decir de cierta forma este fundamento sobre el cual se trabaja el riesgo, y aquí nosotros tenemos básicamente 7 etapas antes de dar inicio a la gestión del riesgo, y es de estar preparado, categorizar de manera adecuada los riesgos, seleccionar las metodologías, los mecanismos sobre los cuales se va a desarrollar la evaluación y otros elementos esenciales, la implementación, el evaluar, el hacer propiamente la evaluación de esos riesgos, el autorizar y el monitorear. Algo importante, nosotros podemos utilizar, sí, podemos utilizar, sin embargo, dentro del NIST, para nuestro país no es certificable, porque el NIST o todos los documentos que se desarrollan del NIST, si bien son americanos y son de libre uso, es una buena práctica a la que se puede llegar. Recuerden, amigos, el NIST está enfocado justamente para las instituciones del sector público de Estados Unidos. Entonces nosotros sí lo podemos tener, están abiertos para que cualquier otra institución pueda emitir sus propios documentos, gestionarlos. Sin embargo, por ejemplo, basado en el tema de NIST, nosotros, el NIST como tal, alguna institución del Ecuador no puede ser certificable. Eso no quiere decir que busquen ustedes, por ejemplo, una certificación basada en 27001 y que, por ejemplo, tomen algún componente de NIST. Eso no le va a quitar valor, ¿ok? Eso les va a agregar a ustedes valor. Básicamente, ¿qué nos dice lo que les había indicado, no? Estar preparados para ejecutar desde una perspectiva de nivel de la organización y del sistema, teniendo y conocimiento del contexto. Palabra contexto, nosotros ya la hemos visto en la ISO y aquí se vuelve a repetir. En el categorizar nos habla sobre conocer y poder entender el análisis de impacto de la pérdida. Ya vamos a ver eso más adelante también cómo se desarrolla. Un conjunto de controles, lo que les había dicho, cómo nosotros terminamos desarrollando esos controles sobre los cuales se va a gestionar el estado del riesgo, y adicionalmente sobre cómo nosotros vamos a ir entendiendo cada uno de los elementos con los que se va a gestionar esos controles. No solamente seleccionarlos, sino que también implementarlos dentro del servicio que nosotros estamos desarrollando. Adicionalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Evaluar si es que esos controles son efectivos para la actividad que estamos haciendo, autorizar el sistema de los controles para que pueda
llevarse el riesgo justamente y los activos de la organización, personas, e inclusive aquí habla de la nación porque está dirigido justamente a Estados Unidos, y finalmente supervisar continuamente el sistema, los controles, las evaluaciones y todo lo demás. Entonces esto básicamente podríamos decir de cierta forma que es el mecanismo de preparación de el NIST para poder utilizar la gestión del riesgo. Entonces, ¿hacia dónde nosotros nos vamos a orientar? Justamente nosotros nos vamos a orientar hacia este nuevo elemento que nos está hablando de la gestión de riesgos sobre basado en la NIST 830, ¿no? Entonces la NIST 830 que nos habla sobre el modelo genérico de gestión de riesgos nos habla de primero 3 puntos, ¿no? Es necesario poder, y aquí se encuentran los flujos del proceso, evaluar cómo se está gestionando las actividades, utilizar el marco, el monitoreo y el responder a esas actividades que se están generando. Entonces, entre todas ellas interactúan, pero principalmente interactúan con el marco de gestión de riesgo y con el cual terminan desarrollando esas tareas. Entonces, nosotros hacia dónde debemos pensar justamente, nosotros debemos pensar hacia ya el proceso como tal. Y miren qué tan similar de cierta forma tiene que ver al proceso del NIST, conforme a lo que nosotros también hemos visto en la ISO 31000. Para la NIST, básicamente es prepararse para la evaluación, que ya vimos cuál es todo ese ciclo, ¿no? Son esos 7 pasos de prepararse para la evaluación, y adicionalmente realizar la evaluación, identificar las fuentes de amenazas y eventos, identificar las vulnerabilidades y condiciones predispuestas que hacen más fácil que una amenaza pueda aprovecharse, un activo de información o de cualquier otro elemento que termina haciendo que el riesgo se materialice más rápido, o sea, su superficie de ataque mayor. Adicionalmente, determinar la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del impacto y determinar el riesgo. Entonces, básicamente para la NIST, este es el proceso. Sin embargo, recuerden que dentro de todo esta evaluación también interviene el tema de la gestión de los controles, ¿no? Para poder ver cómo nosotros estamos gestionando cada uno de estos eventos. Para la NIST, en el documento 830 que les decía, los factores clave de riesgo están enfocados en identificar la fuente de la amenaza. Como les decía, esto tiene que ver con un tema de país, por eso van a ver que en la caracterización de las amenazas, ellos identifican a las amenazas que tienen la capacidad, la orientación y la intención de poder generar un daño. Entonces aquí hay amenazas tanto antrópicas como no antrópicas sobre las cuales se termina generando todos estos diferentes factores. Se identifica si es que existe una probabilidad de que una amenaza termine generando o explotando una vulnerabilidad, y en caso de que esto genere una severidad, cuáles son las condiciones de predisposición, lo que les había indicado anteriormente, y en función de eso poder entender cuáles son los controles que tenemos planeados para poder identificar su severidad. Sin embargo, si es que nosotros igual tenemos por aquí el elemento de vulnerabilidad o no tenemos la vulnerabilidad, también debemos entender que esa probabilidad y esta severidad, a pesar de que la vulnerabilidad, digámoslo así, podría maximizarla, nos termina generando un riesgo adverso que para el NIST 830 indica que termina generándonos un riesgo que termina siendo la combinación de el impacto y la probabilidad, ¿no? Entonces ya comenzamos a ver esos primeros términos que son los que nosotros vamos a irlos utilizando. Más o menos para que ustedes puedan tener en consideración, mis queridos amigos, acá es donde nosotros vamos a ir sacando y obteniendo todos los diferentes elementos que nos está de cierta forma trayendo la NIST, ¿no? Entonces en la NIST ustedes pueden ver, existen escalas para los impactos que pueden generar eventos de una amenaza, existen escalas del nivel del riesgo en función de lo que ya vimos hace un momento, la unión del impacto y la probabilidad. Vemos también escalas de intención, ocurrencia y del resultado de una amenaza sobre los impactos. Eso tiene que ver con la probabilidad y con la gestión propia del riesgo, ¿no? Y también nos está haciendo una escala de combinación entre lo que vemos, el impacto y la probabilidad. Entonces tenemos las probabilidades, tenemos los impactos, y en función de aquello el NIST nos genera lo que nosotros le conocemos generalmente como el mapa de calor. Evidentemente acá no está nada más pintadito, pero es básicamente eso, ¿no? Esta combinación que los le llaman, nosotros en otras metodologías lo conocemos como el famoso mapa de calor. Me voy a ir un momento, por favor, para poder ir trabajando respecto a lo que nos dice la ISO 27005. Y esta, señores, es la ISO 27005, es la nueva versión, ¿no? Entonces, para la versión de la ISO 27005, nosotros básicamente tenemos
un mapeo frente a lo que nos dice la 31.000 y lo que nos pide, lo que nos solicita entre ingresos, salidas, acciones y resultados dentro de la gestión de riesgo para seguridad de la información. Y obviamente, ¿no? La ISO dice seguridad de la información y privacidad. Entonces, mucho ojo con estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El proceso básicamente se lo puede también dividir en actividades de identificación, gestión de los riesgos. Nos recomienda y cuáles son algunos de los roles que pueden estar alrededor de esta parte de la gestión del riesgo. Nos informa de las técnicas que se pueden utilizar. Algunos resultados que por allí a mí me gusta muchísimo ver es la matriz de gestión de riesgos, que es input de varios de los procesos que nosotros tenemos allí especificados. Poder identificar lo que decíamos, el estado, el nivel del riesgo. Acá nos dice que justamente en función de eso podemos conocer nosotros nuestra declaración de aplicabilidad y cómo vamos a ir desarrollando. Una vez que nosotros gestionamos toda esta parte del proceso, pasa hacia el proceso de verificación de la gestión, ¿no? Con la intervención de las partes interesadas, y finalmente va a la mejora continua. Entonces, ¿por qué el riesgo está pensado así? Porque está pensado en el ciclo de mejora continua de la ISO 27001. Entonces, si ustedes se dan cuenta por acá, yo tengo mapeado varios en estos cuadritos a qué específicamente elemento dentro de la ISO 27001 le aplica cada uno de estos pasos dentro del proceso de la 27005. Entonces es muy importante que nosotros lo podamos visualizar. Entonces esto es básicamente el proceso de la 27005, y en la 27005, si ustedes la van a leer, también nos está diciendo la 27005 cuáles son algunas amenazas. Nos da un catálogo de amenazas identificando los activos. Es más, la 27005 ya nos dice que nosotros deberíamos evaluar los riesgos por activo y por escenario, ¿no? Entonces, en esos elementos, cuando evaluamos los riesgos por activo y por escenario, también nos dice que evaluemos las amenazas. Y esas amenazas también tienen asociadas vulnerabilidades. Y también en esta metodología nos está hablando de escalas. Escalas del 1 al 5, escalas cuantitativas, cualitativas, sobre las cuales tomar una referencia para poderlo trabajar. Entonces, nuevamente, si ustedes se dan cuenta de lo que nos decía el NIST, lo que nos dice la 27005, no se están inventando el agua tibia, sino que básicamente, si ustedes quieren tener mapeados diferentes catálogos de amenazas, diferentes catálogos de vulnerabilidades, por ejemplo, en la 27005 sí lo pueden encontrar. En Magerit, que es una metodología que nosotros no la vamos a ver acá, por ejemplo, se ve solamente el catálogo de amenazas y su asociación con activos de información. Entonces, allí nosotros íbamos a tener un catálogo de amenazas verticalizado sobre cada una de los diferentes activos de información con los cuales nosotros podemos ir trabajando. Por otro lado, en la 29134, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dentro de uno de los anexos está un flujo de trabajo similar a este, pero es un poco más reducido. Yo lo he ampliado en función de algunas actividades que tenemos, y está justamente en que, y así lo termina definiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la 29134 no está dirigida específicamente contra una gestión de riesgos para la protección de datos personales. Y ojo con lo que voy a decir, la 29134 está diseñada para que nosotros podamos trabajar el procesamiento de la información dentro de lo que se conoce como la evaluación de impacto. Pero para que no se confunda mucho, la evaluación de impacto para nosotros en nuestra normativa no está específicamente ligada únicamente con el elemento de evaluación de impacto dentro de la metodología de gestión de riesgos. Esto a mí por lo menos sí me gusta tratarlo desde un punto de vista diferente, y yo lo tomo como un proceso que me ayuda. Es más, aquí la evaluación de impacto termina indicando en la 29134 qué tienes, a quién comunicas, qué debería contener tu informe, cuál es el resultado de ese informe, a quién lo vas a ir sacando. Entonces aquí habla de la relación frente a los datos personales, cómo esos datos personales viajan en cada uno de los diferentes actores que forman parte de la protección de los datos personales, y dentro del ciclo de vida nosotros lo tenemos así especificado, cómo se termina desarrollando esta actividad. Entonces, esta evaluación de impacto, a nosotros por lo menos como Alfa Legal, sí nos gusta mucho tratarla de manera independiente, generar registros diferentes, un informe diferente, porque es un segundo paso, nosotros lo consideramos un segundo paso posterior a la gestión del riesgo. Entonces, entendiendo este flujo de proceso de donde lo toma básicamente la ISO, nosotros podemos entender que la ISO básicamente considera estas 4 áreas, ¿no? Y miren, ellos ya comienzan a establecer las necesidades en función de los famosos factores. Entonces, en función de estos factores, que también ya los considera, por ejemplo, el NIST, se establecen diferentes áreas en las cuales puede haber gestión de riesgos de privacidad. ¿Y sobre cuáles son estos factores?
principalmente tres: factores legales y regulatorios, factores contractuales y factores de negocio, que son los factores que pueden terminarme impactando. Ojo, para la ISO 29134 son factores que a mí me pueden terminar impactando frente a la gestión de riesgos de datos personales. Y es más, aquí también nosotros tenemos un catálogo de un posible grupo de factores con los cuales nosotros podemos trabajar nuestro análisis para la evaluación de impacto. Un poquito para que ustedes lo puedan ver, este cuadro también se encuentra en la ISO en la 29134 y toma como referencia las dos normas, ¿no? Las dos estándares, tanto la 27001 como la 29100. Y básicamente miren lo que nos está diciendo sobre la guía de gestión de riesgos, algo similar a lo que tenemos de la 27005 es la 29134, y frente a los controles que nosotros tenemos en la 27002 para la 29134 se encuentra el código de prácticas para la protección de datos personales, porque es una práctica como lo considera este marco. Y ojo con algo, para la ISO es un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que se le hace en la 27000, y para el tema de privacidad basado en la 29100 es un marco de trabajo de privacidad. Entonces mucho ojo con cómo los abordamos y cómo los podamos ir considerando para nuestras diferentes actividades. En la 29134 también habla de niveles, nuevamente, impacto y de probabilidad. Recuerden que de cara a nuestra normativa, nosotros nos está diciendo la normativa que básicamente tenemos que hablar en función de los niveles de gravedad y de probabilidad. Entonces la gravedad está asociada con impacto y la probabilidad evidentemente a el elemento de la frecuencia del tiempo con el cual se puede dar un elemento. Entonces en la 29134 se establecen 4 escalas y en función de esas escalas se establece un mecanismo en el cual el riesgo se lo puede identificar dentro de, aquí sí ya nos presenta un mapa de calor, y en función de ese mapa de calor poder identificar cuáles son los riesgos que se encuentran más expuestos y sobre los cuales nosotros los podemos llevar a niveles aceptables. Entonces aquí ya comenzamos a ver, o por lo menos asociar con colorcitos, las actividades que se generan. Entonces, mi metodología, ¿qué debería tener? Si la norma o nuestra ley orgánica de protección de datos personales para el Ecuador nos habla que nosotros debemos entender dos cosas: la probabilidad y el impacto. Este dibujito hace muchos años yo lo había visto solamente con dibujitos lineales y lo pasamos nosotros a este esquema. Entonces debemos entender si la probabilidad crece y el impacto se mantiene, igual debemos nosotros identificar ese riesgo, o si la probabilidad disminuye y el impacto crece, debemos identificar ese nivel de riesgo y debemos mantener cuidado con la actividad que gestionamos, o en su defecto, cuando la probabilidad y el impacto crecen, debemos entender que debemos hacer algo frente a todos estos diferentes elementos. Y evidentemente entender cómo crece el impacto y la probabilidad y cómo estos dos factores, en función de la amenaza que tengo y de la vulnerabilidad que posiblemente se pueda asociar a esa amenaza, se termina generando, yo voy a tomar ¿qué? La gestión de los controles. Y esos controles son los mejores controles que nosotros podríamos ir gestionando para poder trabajar. Ojo, no únicamente es el control más caro, el control directamente asociado a una herramienta. Hay muchos elementos de control que nosotros podemos irlos generando para poder ver si es que nos permite desarrollar. No se puede quedar como está en la primera imagen, un control a medio ejecutarse. Debe establecerse un control que a mí me permita mitigar el nivel del riesgo, y obviamente yo puedo ir creciendo y lo puedo ir modificando o generando un mejor tratamiento a ese control. Para que ustedes puedan considerar, por ejemplo, estas son algunas otras procesos. Este es otro flujo de proceso en materia de gestión de riesgos. ¿Es diferente? Posiblemente sí, para algunas personas decir es que no tiene nada que ver, pero si ustedes pueden ver ahí en detalle, mantiene lo que nos está diciendo la norma como tal, ¿no? Entonces las ISO, cuando nosotros las vemos, por ejemplo, la vemos en la 31000, vemos el tema de el riesgo, el tratamiento, cómo se genera la aprobación, cómo se monitorea y cuáles son los inputs. Acá está en líneas entrecortadas, justamente porque son criterios sobre los cuales uno los debe ir trabajando, y estos criterios son sobre los cuales nosotros debemos ir entendiendo el por qué se desarrolla. Nosotros adicionalmente hay algunos otros mecanismos sobre los cuales, por ejemplo, se establece la tolerancia, el apetito y la capacidad del riesgo, ¿no? Entonces la tolerancia justamente es esta desviación desde el apetito del riesgo. El apetito del riesgo es aquellos riesgos sobre los cuales yo trabajo y que evidentemente están allí para que yo los pueda tener visibilidad. Ojo, no quiere decir que dejo de hacer una actividad, el riesgo siempre se lo debe mantener monitoreado
la primera actividad de gestión de riesgo es el monitoreo del riesgo, a pesar de que se encuentra dentro del apetito aceptable. Sin embargo, la tolerancia y la capacidad son aquellos niveles sobre los cuales yo me enfoco de manera prioritaria. Entonces, es allí donde yo comienzo a identificar esas prioridades para la gestión del riesgo. ¿Cómo veríamos el apetito? Más o menos nosotros lo veríamos así. ¿Cuáles son las acciones que vamos a ejecutar en materia de gestión de riesgos? ¿Cuáles son los diferentes elementos sobre los que nosotros vamos a ir desarrollando? Justamente el tema de la gestión del riesgo a nivel de su aceptación, cuál es el riesgo y cuáles son las actividades que vamos a hacer frente a ese riesgo que necesito yo abordarlo, ¿no? Entonces, estos riesgos nosotros vamos a trabajar. Y en materia de protección de datos personales, entonces, ¿cómo se ve? Aquí me gusta a mí traer a colación lo indicado por la metodología de gestión de riesgos, la guía de metodología de gestión de riesgos de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Entonces, como podemos ver, ellos nos indican que no únicamente a nivel de activos, sino que del propio tratamiento de dato personal, todo se asocia a las actividades de tratamiento que pueden estar allí en nuestro registro de actividades de tratamiento. Vamos a ver si se está garantizando el cumplimiento normativo. Si es que es así, vamos a describir el tratamiento, vamos a hacer la identificación de los riesgos considerando el impacto y la probabilidad, vamos a estimar ese riesgo inherente y si es que este riesgo de aquí es demasiado alto, procedemos a ejecutar una evaluación de impacto. No, posiblemente parte de la metodología con la que yo trabajo en este elemento de aquí es válido para poder establecer la metodología de evaluación de impacto. Acá también yo puedo tener algo que mayormente me ayuda a mí a, de cierta forma, comprender y justificar que mi actividad de tratamiento de dato personal evidentemente va a ser soportada por mecanismos de seguridad, controles o medidas que a mí me van a permitir tratar ese riesgo. ¿Y cómo lo veo? Porque adicional a las actividades y a los mecanismos de tratamiento que nosotros tenemos en esta sección de acá, nosotros también a nivel de la evaluación de impacto podemos tener otras medidas que de manera específica se identificaron en esa parte del proceso. También aquí nosotros tenemos recomendaciones sobre cómo se puede utilizar, por ejemplo, los factores de probabilidad, cómo podemos utilizar los factores de impacto y en función de ello poder utilizar la valoración del riesgo. Entonces, muy importante este cuadrito. Recordemos que para nosotros va a ser siempre importante que sepamos cuáles son los primeros riesgos sobre los cuales debemos entendernos, cuáles son los riesgos sobre los cuales debemos sacar, cómo los debemos comprender. Y ahora aquí viene una de las grandes dudas. En técnicas para estos elementos de valoración o de identificación o de metodología para poder identificar los valores, por ejemplo, de impacto y de probabilidad, es donde muchas organizaciones tienen problemas. Uno puede tomarlo de manera cuantitativa o cualitativa, puede tomar guías de referencia que se encuentran ya establecidas a nivel de buenas prácticas sobre los cuales nosotros podemos desarrollar, o también es válido, ojo, o también es válido, no es que es el único camino que vamos a sacar. Nosotros tenemos a nivel de la ISO 31010, tenemos alrededor de unas 30 diferentes técnicas para poder especificar este tipo de valores. Sin embargo, si usted recién está comenzando, mi querido amigo, a poder desarrollar estas diferentes actividades, si usted recién está comenzando a ver, yo le enfocaría que usted, antes de hacerse un problema, identificando una posible técnica que puede ser muy buena y que se recomienda, por ejemplo, yo la recomiendo utilizar muchísimo ya cuando ejecutamos una evaluación de impacto, también es recomendable que usted conozca diferentes metodologías sobre las cuales ustedes se pueda conocer cuáles son los niveles, cómo se pueden establecer las diferentes categorías, cómo uno puede establecer las diferentes calificaciones para poder terminar desarrollando la gestión del riesgo. Entonces, mis queridos amigos, nosotros estamos justamente trabajando en todos estos diferentes procesos de gestión, procesos de certificación, con los cuales ustedes van a poder ir desarrollando las diferentes tareas en materia de protección de datos personales. Como resumen, ¿qué es lo que nosotros podemos ir desarrollando? Nosotros podemos ir desarrollando nuestra metodología, nosotros podemos tomar una guía de referencia y la podemos ir adaptando a nuestras necesidades. Sin embargo, si nosotros queremos adoptar, es decir, tomar directamente un elemento de seguridad, un elemento de metodología, un elemento de control, vamos a tener que seguir el paso a paso de la regla. Y en algunas cosas hay ventajas y desventajas. Evidentemente, seguir una ventaja es totalmente visible de dónde usted sacó su metodología, pero una desventaja es que posiblemente no se termina acoplando de manera adecuada a su gestión de riesgos. Entonces, usted tiene que ir tomando las decisiones y por eso
de nuestra parte aplaudimos que la guía se mantenga como eso, como una guía, como una referencia que no termina obligando los factores sobre los cuales se debe evaluar, sino que se van pegando a los diferentes elementos que ya sus organizaciones tienen. Y si no lo tiene, ahí posiblemente usted va a tener la capacidad y va a tener que ir desarrollando diferentes elementos con los cuales encontrar la metodología más adecuada que se permita ir desarrollando al interior de su organización y que cumpla con ese principio de generación de la cultura organizacional. Imagínense lo que sería que ustedes inician en su organización y se cierran únicamente a un solo camino por el cual recorrer la parte de la gestión de riesgos. Entonces debemos tener mucho cuidado, debemos trabajar en el ámbito de la gestión y no se olviden que nosotros tenemos aquí a nuestra plataforma para poderlo hacer. En el siguiente video ustedes pueden ir a nuestra lista de gestión sobre Atenea para que puedan aprender cómo nosotros estamos desarrollando el proceso de gestión de riesgos sobre nuestra plataforma Atenea. Nuevamente para nosotros es un gusto poder seguir colaborando, ir solventando poco a poco sus dudas y poder desarrollar este tipo de actividades. Que tengan un excelente día.